Bueno, estamos aquí con Antonio Ruiz. Antonio Ruiz, yo sé que muchas de las personas que están viendo este vídeo no conocen a Antonio Ruiz. Antonio Ruiz es un escritor muy prolífico de la provincia de Soria. Él ha vivido bastante tiempo en Madrid, pero ahora vive en Soria capital y en las temporadas de verano pues suele estar por los pueblecitos de Soria, que es donde él se encuentra mucho más a gusto. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal estás? Pues aquí estamos, en el jardín de... El jardín del Edén. del Edén, Bueno, es en la zona que llaman la Antesierra. la entresierra. Antesierra, o sea, Antesierra. la sierra empieza un poco más al norte, dirección a Logroño. Bueno, me gustaría presentar a Antonio como uno de los más eruditos conocedores de la historia del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Antonio ha estudiado o estudió la conspiración del asesinato de Kennedy, porque Antonio, no te crees la versión oficial, el informe Warren Bueno, no. la versión oficial no no te se lo la cree tragas. nadie. Según las encuestas en los Estados Unidos, el 80% de la población no se la cree. O sea, eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Prácticamente. Evidentemente. Bueno, Antonio, ¿cuántos años llevas estudiando el caso JFK aproximadamente? Pues hombre, es un tema que me interesó desde pequeño. Vamos, todavía me acuerdo del día que mataron a Kennedy. Yo tenía evidentemente muy pocos años, pero lo recuerdo nítidamente. Y luego, así en serio, pues hace 2 veranos así, me pasé casi todo el verano aquí, precisamente en esta casa, dedicado a eso. Pensaba escribir algo, no sé si lo llegaré a escribir, pero luego recopilé un montón de material. Pues no sé, ¿por qué? La pregunta es, porque es un tema misterioso, que tiene mucho morbo y como que de alguna manera parece que te afecta, ¿no? Entiendo. Aunque no sepas muy bien por qué. Bueno, decir que Antonio es un escritor muy prolífico, lleva 16 libros, entre ellos hay narrativa, ensayos, habla desde temas tan dispares como poder ser Soria, o incluso, pues no sé, es un gran conocedor, conoces muy bien la provincia y su historia, sus orígenes, Sí. etcétera, uno de los eruditos más importantes que hay sobre Tengo la provincia. algún libro sobre la mitología céltica también. Sobre la ibérica, provincia de Soria. Sí, sobre la mitología céltica incluso. Sobre fiestas también y tradiciones. Eso. Vamos a adentrarnos un poquito en el tema de John Fitzgerald Kennedy. Ya tendremos más ocasiones de hablar Sí. y hablaremos sobre otras cuestiones, porque Soria también alberga sus misterios y además no son pocos, son Desde luego. curiosos. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco en el tema de John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué ocurrió aquel día de noviembre del año 1963? ¿El presidente no era consciente de que podía sufrir un atentado? Evidentemente sí que lo era. Era una posibilidad que él había contemplado varias veces, incluso lo había comentado con gente de su entorno. Pero bueno, se supone que confiaba en las medidas de seguridad que se solían tomar Sí. en casi todos los desplazamientos presidenciales y que por alguna causa ese día no se tomó ninguna medida, ¿no? Ahí de las primeras escenas que yo recuerdo es cuando aterriza el avión. Sí. Él monta en el vehículo después de presentarle a las autoridades de la zona, como fue el gobernador Connolly Connelly, de Texas. efectivamente. Era un coche, era un Lincoln, la limusina negra marca Lincoln. Estaba preparada para llevar una cubierta de plástico a la prueba de balas. Sí. Plástico transparente que no se pone. Luego en la misma limusina tenían que ir subidos, no sé si por lo menos 4 guardaespaldas o policías. Estaba diseñada con unos asideros generosos para que pudieran ir cómodamente y tal. Tampoco van, y la escena que tú dices es cuando llegan al aeropuerto, llegan al aeropuerto, que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero venían de Fort Worth, y un encargado de... Esto está filmado, se puede ver en YouTube, ¿no? Uno de los encargados de seguridad para la comitiva, hace unos gestos, unos pavientos, que ¿dónde vais? ¿Qué hacéis? ¿Dónde están las medidas de seguridad? Y alguien de rango superior, con un típico pinganillo en la oreja, ¿no? Que ya existían, le dice, no, vete, quítate de en medio, hoy vamos a funcionar así. Y el otro se queda allí como diciendo, pero ¿esto qué pasa? Yo no me lo explico, ¿no? Una cosa interesante. Sí. O sea, que ya como que, digamos, estaba abonando el terreno para que el atentado al presidente se facilitase, de alguna manera. Sí, esa es una de las teorías, la teoría de Jim Garrison, el que fue fiscal de Nueva Orleans, que luego da lugar a la famosa película de Oliver Stone, la de JFK. Y evidentemente no había ninguna medida de seguridad. O sea, una de las medidas de seguridad mínimas eran que todas las ventanas tenían que estar cerradas, las ventanas por donde pasaba la comitiva, los tejados tenían que estar tomados por francotiradores, pero francotiradores de la policía, evidentemente, ¿no?
Y todo esto, nada, se ven las filmaciones como las ventanas estaban abiertas, la gente se estaba asomada mirándolo. Sí, sí. Además, todo. quiero recordar que el estado en Texas y concretamente en Dallas, a Kennedy no es que lo quisieran especialmente. No, era un estado de extrema derecha, un estado republicano. El único contacto que tenía Kennedy era el que luego le sucedería, el vicepresidente Johnson, que a pesar de ser demócrata, pues era el ala más derechista de los demócratas. De hecho, fue, bueno, como sabemos por la historia, fue el que continuó la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Y vamos entonces a ver. ahí lo llevan, pues, porque estaban ya preparando las siguientes elecciones Sí, y necesitaban asentar el escaso voto republicano. Pero de hecho la ciudad estaba llena de pasquines acusándolo de traición a Kennedy. y a Kennedy, sí. Sí, sí, porque lo ponían Y amenazándole con la muerte, o sea. Y comentábamos el otro día que uno de los que estaban en ese momento en Dallas fue el que luego fue presidente del gobierno de Estados Unidos, Sí. George Bush, padre. Entonces era un agente de la CIA. Ah, o sea que George Bush padre estaba en Dallas George Bush padre estaba en en noviembre Dallas. del 63, el día que Bueno, asesinan a Kennedy. Físicamente estaba el día que lo matan, cuando él pasa por delante del famoso edificio de la calle Elm, Sí. el edificio de custodia de libros, en el almacén de libros. Sí. En la puerta hay fotos donde se ve a George Bush padre. Y él, 2 o 3 días antes, manda una carta a, no sé si al FBI o a la policía de Dallas, Sí. diciéndoles que hay una serie de gente sospechosa, estudiantes izquierdistas, se inventan una especie de conspiración para que aumenten las medidas y no le hacen caso. Y no le hacen caso. O sea que George Bush padre solicita un aumento de las medidas. ¿No, Sí. no estaría haciendo un doble juego? Esa es la duda. Porque que te realmente queda, le vino muy bien la muerte de Kennedy. Quizás él nunca hubiera llegado a ser presidente director de la CIA. Hombre, ahí si hubiera seguido Kennedy y seguramente. políticas similares. No hubiera, Posible. no hubiera alcanzado este Aunque, vamos, yo tampoco estoy muy de acuerdo con la idea de que la idea tan extendida de que Kennedy era un idealista, Rey Arturo, Camelot y tal. No era un santo. No era un santo ni mucho menos. De hecho, las políticas sociales que hace son nefastas. Baja los impuestos, aumenta el gasto militar, se mete en Vietnam, emprende la locura de la conquista de la Luna. Sí. Vamos, la administración Kennedy no es precisamente un buen ejemplo. Pero era muy popular, era muy querido. En Era muy ciertos popular. círculos. Tenía... Una persona, era joven, ¿no? Además. Sí, daba una imagen muy atractiva. Fresca, que venía de Eisenhower, que era un dinosaurio. Venía generalmente también de todos. Bueno, Truman. él dicen que gana a su oponente, a Nixon, por la telegenia que tenía, porque se movía. Que era guapo. Era guapo y se movía en los medios, hablaba bien, era una persona culta. No. Entonces, claro, evidentemente venía de familia con una ambición política y una tradición ya de muchos años, ¿no? Vamos a centrarnos en aquel fatídico día. O sea, salen del aeropuerto, cogen un camino oficial y se adentran dentro de la ciudad de Dallas hasta la famosa Dealey Plaza, que debe ser un centro en el cual, pues no sé, está desde la cárcel. Está todo, estaba en la cárcel del condado. Me parece que estaba el edificio de comisaría, el edificio de los juzgados, Sí. que es un edificio muy feo, de tipo neo-Tudor, ¿no? ¿No? Estaba el famoso edificio de custodia de libros y estaba un pequeño arco conmemorativo, que es de donde se supone que, bueno, no se supone, eso es un hecho demostrado, donde se filma la famosa película Zapruder, que lo podemos hablar también si quieres de eso. Era como una especie de cima elevada, una especie de buzón, una cosa extraña. Primero estaba el semicírculo conmemorativo de no sé, hay algún monumento más en la plaza, y luego estaba el montículo de hierba, Sí. que efectivamente es una pequeña elevación y que está coronada por una valla, la llaman la picket fence porque es una valla de madera, ahora está completamente deteriorada, pero es la típica valla acabadas, con las tablas acabadas en punta. Bueno, se conoce como la picket fence o el montículo de hierba. O sea, vamos a ver, el vehículo llega a Dealey Plaza, hace un extraño giro y en vez de entrar por la entrada natural. Efectivamente, la autopista iba recta, Main Street, que lo hubiera llevado a un edificio donde iban a hacer una convención, de hecho es un gran centro comercial, donde ahí ya estaba todo organizado, estaban las mesas con la comida, había gente ya esperando, Sí. y reciben la noticia de lo que ha pasado. Tenía que haber tirado efectivamente recto, no tenía que haber tirado, podría haber tirado, pero lo la verdad natural es que hubiera... eso hubiera sido lo lógico. Pero aunque Jim Garrison se basa en eso para decir que hubo una conspiración, ese dato no es cierto. Es decir, en los periódicos de esa mañana en Dallas ya daban el itinerario que efectivamente se siguió. Pero ese Por itinerario eso lo había tuvo que gente... redactar alguien también. Bueno, eso sí. Ese y alguien oficial, desde luego. Pero lo que no es cierto es que se cambiara en el último momento.
La prueba es que la gente estaba esperando que pasara por allí. Efectivamente. Ahora, no era muy querido porque no había mucha gente, había 4 personas, se ve por el césped, había, no había... Pues, ves en una fila de gente, cuando en un acto multitudinario no hay una fila, hay pues, por lo menos de 4 en fondo, etcétera. Y menos en Dallas, que ellos veían un presidente de 100 ahora tiene 1 millón de habitantes, entonces ya tenía unos 700.000, es una ciudad muy grande. Lógico es que hubiera habido grandes masas. Bueno, toma esa curva y de repente se escuchan 2, 4... ¿Cuántos disparos se escuchan, Antonio? El caso cuando se reabrió, porque se ha reabierto varias veces, una de las veces que se reabre es porque hay una grabación. La grabación procede de un policía que llevaba un sistema de intercomunicación. Como un walkie-talkie. Un walkie-talkie pues, más vetusto de aquella época. Conectado con la central. Entonces el walkie-talkie estaba roto y se quedaba en on, es decir, estaba enviando siempre el sonido ambiente. Entonces eso es lo que se graba en comisaría y cuando pues un juez pide las cintas y lo oyen, entonces ahí nítidamente hay 4 disparos. Mientras que la teoría de la comisión Warren, la teoría oficial, la teoría emitida, es que solo hubo 3. Uno, una bala que se perdió, que le pasó a un espectador rozando, y las 2 que efectivamente le dan, una en el cuello, que fue la primera, y la otra la que le destroza... Le abre la capa craneal. Hasta el punto que un pedazo de cuero cabelludo y de digamos, de la calavera, pues sale disparada. Y aquí es donde entra el problema número 1, que es cuando la matan, porque, y nunca mejor dicho, o cuando le matan, porque aparece en escena, sin llegar a ser protagonista, un joven, porque era un chaval bastante joven, sí, tenía 20 y pocos años. Un chaval bastante joven, un poco extraño y excéntrico, cuyo nombre era Lee Harvey Oswald. Sí. Este chico... Su nombre era Lee en honor al general Lee. Al general Lee. Lo cual quiere decir que venía de una familia del sur. Surdistas, sí. Y de más bien de ultraderecha. O sea, no, aunque... y efectivamente, una persona completamente extraña. Había estado en Rusia, se había casado con una rusa. Antes de eso había sido marine, había estado... Rusia, que era la Unión Soviética, la Unión Soviética, es decir, el enemigo natural de los Estados Unidos. Efectivamente, la Unión Soviética del año 61, 62, en plena Guerra Fría. Y él también había sido, dentro de los marines, había sido operador de radar en bases de Japón. Sí. Vamos, de hecho, hay quien relaciona la caída del famoso avión U-2 de Gary Powers, que es el que acaba con el intento de parar la carrera armamentística, porque claro, cuando a Khrushchev le dicen que han derribado un avión que estaba espiando encima de Rusia, pues dice, se acabó, no quiero saber más, ¿no? Bueno, lo contamos brevemente. Entonces, la historia de Gary Powers. Gary Powers utiliza, desde NASA diseña un avión de una alta cota, altísima cota, nunca antes conocida. Piensan que con ese avión pueden perfectamente sobrevolar la Unión Soviética. Y de hecho la sobrevuelan durante bastante tiempo, sí. No consiguen derribar el avión porque no tienen medios técnicos. Va Lee Harvey Oswald a la Unión Soviética y después de un tiempo se derriba un U-2. Es como que Lee Harvey Oswald les hubiera pasado información para poder llevar a cabo, poder derribar es una un de avión. Las posibilidades. Es una de las posibilidades. Lo que hace todavía más sospechosa la cuestión es que cuando Lee Harvey Oswald consigue que le den el asilo, vamos, que le permitan vivir libremente... Bueno, no le dan el asilo, pero le dejan allí vivir... No, le dan un estatus, lo colocan en una fábrica de radios, por cierto, estatal, le dan un apartamento, en Minsk, lo cual era absolutamente insólito para gente del partido, para gente muy considerada. Pero es muy extraño porque él viene de los marines y de repente total confianza, no hay ningún problema y entra dentro del aparato de la Unión Soviética. De hecho, hay recelos. Mucho de lo que sabemos hoy día es gracias a este libro de Norman Mailer, el famoso escritor norteamericano, aunque él lo titula una novela. Bueno, Norman Mailer, ¿esto es una novela o son hechos históricos? Él lo presenta como una novela, pero yo que me he tenido la paciencia de leerme, lo que es un verdadero tocho. Aquí lo que ha hecho Norman Mailer es coger toda la información que la KGB ha desclasificado después de la caída del bloque soviético y te la transcribe, pero vamos, literalmente. O sea, tiene un valor documental, pero como interpretación de los hechos es nula. De hecho, Mailer acaba diciendo que sí, que Oswald mató a Kennedy. O sea, vamos a centrarnos un poco en los hechos. Está Lee Harvey Oswald en la Unión Soviética, les pasa presuntamente información, porque no se llega a saber. Hay un detalle, él, cuando ya consigue que le dejen vivir con una estabilidad en la Unión Soviética, va a la embajada norteamericana y dice, soy Lee Harvey Oswald, les tira el pasaporte, no quiero ser norteamericano, quiero ser ciudadano soviético, cosa que luego ni trata de hacerlo, y voy a contarles a los rusos todo lo que sé.
Y va a la embajada norteamericana y suelta este discurso. En ese momento mismo, las claves que hubiera podido haber, que pudiera haber conocido él, automáticamente las cambian. Se las cambian. Está destapando el... Con lo cual, la conclusión es que la información que dan los rusos o era vieja y ya no valía, o era de muy bajo nivel. De hecho, Oye, los rusos no le hacen mucho caso. ¿Y no te suena todo esto como que hay una cooperación al más alto nivel y utilizan a este como cabeza de turco ir y venir? Es muy posible. Es muy extraño. Es muy posible porque además se movía por la Unión Soviética, iba con una... Bueno, en la Unión Soviética entonces no se movía con plena libertad nadie. Y pero Oswald bueno, tampoco. A Oswald lo estaban vigilando, Norman Mailer lo cuenta. Tenían, por supuesto, micrófonos y cámaras en su casa, en su apartamento de soltero. Él se casa, como sabes, con Marina, no me acuerdo del apellido de soltera, pero sí. Luego es Marina Oswald. Y ella era sobrina de un general de la KGB, o sea, no era una... Es que todo esto es muy extraño. Era farmacéutica, pero no era una desconocida. Es decir, además hay una cosa curiosa, creo que él incluso se obsesiona con la nacionalidad soviética hasta tal punto que llega a cometer un acto de suicidio como represalia o como coacción. Eso lo hace nada más llegar. Él llega como turista, con un visado de turista, sí, para 15 días. Por cierto que un viaje organizado por una agencia muy cara, es decir, es extraño que un marine que no pasó, no tenía grandes ingresos, no tenía graduación ni grandes ingresos, se pudiera permitir ese lujo. Entonces cuando le dicen que no, que de ninguna manera se puede quedar más tiempo entonces en la habitación del hotel, en el baño, él finge que se corta las venas. Pero vamos, está el informe del médico que dice, es que no es creíble, se ha hecho unos cortesillos superficiales que vamos, que eso no... ¿Qué? Pero para no volver a hacerse impopulares, pues la KGB le hacen este apaño que te digo, lo mandan a Minsk, que es una ciudad importante, pero no era Moscú ni San Petersburgo, lo ponen a trabajar en una fábrica de componentes electrónicos. Sí. Es ahí donde conoce a Marina y lo espían todo lo que quieren y más. Entonces él se compra una escopeta. Sí, pero en la Unión Soviética. En la Unión Soviética. Se compró una escopeta. Sí, y va a cazar de vez en cuando con amigos que tenía allí. Pero la gente de la Unión Soviética, no todo el mundo tenía acceso a armas. Él era un privilegiado, no tenían derecho a armas, y menos un soltero nunca podía tener un apartamento. No, es que esto huele fatal. Quiero decir, en Estados Unidos tiene acceso a armas, en la Unión Soviética tiene acceso a armas, sí, es un espía, es el enemigo. Tiene acceso a armas, en Estados Unidos es el enemigo. Una cámara. Una cámara. Esta cámara. Esta se la compra en la Unión Soviética. Una Esmena. Enséñanosla. Es una cámara, no es de alta gama, es una cámara digna, pero vamos, una cámara de baquelita. O sea, esta es la original que tenía Lee Harvey Oswald. Hombre, la como original esta, este mismo, es exactamente igual. Que no es la que tendría él, sí, pero el mismo modelo. Sí, vamos, tiene una cierta gama de velocidades, tiene posibilidades. Y claro, a él lo siguen y bueno, no lo dejan por supuesto acercarse a ninguna instalación militar ni industrial. O sea, le permiten utilizar una cámara, sacar fotografías, comprarse un rifle, trabajar en una empresa, en una industria de componentes electrónicos. Y ganar un buen sueldo. Casarse con la hija de un general soviético. No, la sobrina de un general soviético, tener un buen sueldo. Sí. Y encima con despecho acercarse a la embajada y decirles que les va a entregar toda la documentación. Sí. Para después finalmente volver a los Estados Unidos. Después él dice que se desilusiona con el comunismo, ve la luz, sí, y le dice a la mujer que se quiere ir. La mujer no quería irse, la mujer estaba muy bien, estaba integrada allí en Minsk, tenía su familia, sus compañeros de trabajo, pero él insiste hasta que consigue, efectivamente. Me parece que ya entonces ella estaba embarazada de la primera hija. ¿Lo deporta no hace un viaje? ¿O él ya No, él lo pacta, pero ahí viene el segundo misterio, es decir, él va a la embajada norteamericana y donde digo Diego. El pasaporte o no lo había entregado, sí, o si lo había entregado lo tenían ahí guardadito. Es una cosa, esto es muy extraño. Y entonces no solo le permiten volver, sí, sino que le dan una subvención, una pasta de $800 para pagar el viaje. Vamos a ver. Los primeros gastos. O sea, esto es absurdo. O sea, se vuelve el enemigo, decide finalmente regresar a quienes había traicionado, porque era un traidor en toda la regla. Un traidor en toda la regla, y entonces el Estado norteamericano, en premio a su traición, le da dinero y le paga el viaje. Pagan el viaje y le adelantan $800 para gastos para cuando vuelva. No, esto es... Aquí esto huele fatal. ¿No te parece que no es demasiado completamente normal?
Porque hoy en día creo que los rusos por ejemplo, entregan información, como ha ocurrido recientemente, hace unos años en el Reino Unido, se los cargan con polonio y cosas así. Hombre, no les dan $800 por mucho menos, desde luego. para volver a la Unión Soviética, a Rusia. Y eso que estamos hablando de que ya no es el telón de acero, ahora Sí, es sí, otra ya. cosa. Entonces eran más duros, digamos, que Hombre, su, por su supuesto. funcionamiento. Era Bueno, una guerra, fría o no, pero guerra. este chico llega a Estados Unidos y se empieza a vincular mucho con grupos anticastristas. Empieza Bueno, ahí, ahí- ¿qué ahí, ocurre ahí? él Porque primero- la mafia, primero pasa él era grupos de- políticos de la extrema derecha, anticastristas. Sí, es un, ¿Qué es un ocurre ahí? mundo Un complicado. batiburrillo ahí. Lo refleja bastante bien Oliver Stone en la película, en la de JFK, Ah. que sigue el libro que escribió el fiscal Jim Garrison. Pero aún así no hay manera de aclararse, porque Oswald es una persona impredecible. Es decir, él no era de Dallas, él era de Nueva Orleans, Sí. por eso es el fiscal de Nueva Orleans el que reabre el caso y todo esto, ¿no? Entonces él se vincula, como dices tú, por una parte a grupos anticastristas, pero por otra está repartiendo propaganda procrastista en la calle. Sí, sí. Que claro, un día coinciden los dos grupos y dicen, pero tú de qué vas, y de hecho le atacan, ¿no? Claro, es como un Y le- doble agente en toda la regla, Claro, pero pero a a todos las los claras, niveles. O pero sea, a las claras. A la luz del organizaciones día. dentro de Estados Unidos, Sí, a sí, nivel sí. internacional es un doble agente. Él y manda una carta una cosa- al Partido Comunista de los Estados Unidos que existía, era legal a pesar de la Guerra Fría, Sí. pero que se decía que había más infiltrados que verdaderos comunistas. O sea, si tenía 4.000 miembros en todos los Estados Unidos, se calcula El Partido Comunista. El Partido Comunista de los Sí, Estados yo Unidos. tengo entendido que, Se calcula que todavía 2000, sigue- 2000 y pico eran infiltrados, eran policías. Tengo entendido que era un partido, el Partido Comunista de los Estados Unidos, que sigue existiendo Sí, en la sí. actualidad, tiene su Ha página existido web. siempre. En aquella época era muy numeroso, casi todos eran gente de color, gente yo Bueno, esto muy me lo numeroso no sé, comentaron, pero vamos, estaba completamente infiltrado. pero que había una gran infiltración. En cualquier caso, quiero decir que si a alguna persona se le ocurre en esos momentos en Estados Unidos meterte en el Partido Comunista, lo que no haces es mandar una carta certificada a la sede del Partido Comunista. Era como, Es que todo esto. como todo esto- contárselo directamente al FBI o a la CIA, ¿no? Es una Bueno, cosa y ahora absurda. volvemos al lugar de los hechos. A Claro. este muchacho. Él eh, aparece en Dallas, no llevaba mucho tiempo en Dallas, él llevaba mes y pico en Dallas. encuentra un trabajo allí en el famoso. Él se vincula a una serie de rusos blancos, o sea, de rusos anticomunistas. De hecho, vivían en casa de una chica, Sí. no me acuerdo ahora, que estaba directamente vinculada al, digamos, al lobby de rusos blancos. Bueno, cuando decimos blancos entiendes que anticomunistas. Anticomunista, sí. Y el líder de ese grupo era un ultraderechista que era Morgenstern. Ah, Morgenstern era un... No, Morgenstern. Y esta mujer de este grupo de rusos blancos es la que le consigue el trabajo en en la librería famosa. la famosa... No, Almacén, no era librería, un almacén. librería, sabes que en inglés es biblioteca Sí. más que tienda de libros. Pero hasta tal punto que ella le consigue el trabajo, no se sabe cómo, era un trabajo muy mal cualificado, Sí. cobraba no sé si 50 centavos la hora. Era o sea, un mozo de. era un mozo de que iba con una almacén, carretilla básicamente. llevando cajas de cartón, eso es lo que hacía. Sí. Encima era un contrato temporal, es decir, hubiera durado 2 o 3 semanas más, Ah, no sí, era sí, un sí. empleo fijo ni nada de esto. Ella, cuando ya dicen, bueno, Oswald lo han pillado, ha pasado esto, ha matado al presidente, o se sospecha. Ella dice, pues ¿cómo puede ser si donde él trabaja no está allí? Ella pensaba que era otro almacén diferente, que Sí, había sí, otro, sí, sí. un segundo almacén. O sea que ella en el fondo lo coloca, pero a través de... O sea, Que hay ella- algo ella es la extraño, como una intermediaria. conexión muy extraña Claro. entre el intermediario que lo coloca Claro. y el lugar donde realmente lo ubican. Y luego Como que alguien decide ubicarle allí. una persona que quiere pertenecer al Partido Comunista de los Estados Unidos se llevaba bien con este Morgan que te digo, muy como extraño. Morgenstern, que era un, vamos, no sé quién lo calificó, dijo, bueno, está a la derecha de las SS. Era un tipo absolutamente de Sí, extrema sí, sí, derecha. sí, sí. Pero él convive con ellos, gente de un estatus social cuando él no era nadie. Es decir, era un tío que había sido marine. Y de repente se ve en ese extraño ambiente Claro. de la élite. Ellos adoptan, digamos, protegen a Marina. Sí. Y él, no sé, muy poco tiempo antes del 22 de noviembre, se va de la casa donde vivía con esta gente, alquila una habitación en una pensión, ya en Dallas. Y bueno, algunos dicen que ya se llevaba mal con Marina, pero el hecho es que acababa de nacer su segunda hija. Es un dato importante. Es decir, la segunda hija del matrimonio tenía un mes o mes y medio. Es decir, Ah,
Te lo digo porque no es una situación como que para que tú... Como para ponerte a pegar tiros a un presidente. A lo loco, vamos. No haces, no planificas Claro. tener familia y establecerte, claro. y de repente te pones a pegar tiros al Sí, presidente, sí, el loco solitario. Sí, Bueno, vamos sí. a ver. No era loco ni estaba solitario, era una persona muy sociable. Los vecinos dicen que cuando llegaba al barrio Buen chico. salía una nube de chavales porque él jugaba con ellos al béisbol, les ayudaba y tal. Sí. Y entre el personal del Book Library, aunque llevaba poco tiempo, luego se les entrevistó en la televisión y todos hablaban como un tío social, amable, colaborador, o sea, no era un tío huraño que se metieran... No, o sea, esa es la imagen que luego crearon de él. Vamos, que el perfil que realmente vende los medios de comunicación nada coincide con lo que la gente cercana decía del hija de Dios. Eso se ha construido a posteriori. Bueno, vamos a centrarnos en esa... Se oyen 2 o 4 disparos, que luego hablaremos de ese tema. Bueno, por lo menos 3. O por lo menos 3 admiten. O por lo menos 3 que llegan, de los tres dos, que llegan dos, a admitir. Dos dan en el blanco, uno se pierde. Pero efectivamente, cuando abren el caso eran 4, por lo menos, claro. Y en aquel edificio se encuentra un rifle. Bueno, en aquel edificio se encuentra más de un rifle. Que se encuentra más de un rifle. Acaban encontrándose 3 rifles. 3 rifles. Sí. Cuando entra la policía... Pero eso no lo cuenta, por ejemplo, la película JFK, o no, sabe muy poca gente. La película JFK tiene sus cosas, sí, pero tiene muchísimos fallos. Pero lo justo, ¿no? Que no es un buen ejemplo, como película sí, está muy bien, montaje es muy bueno, pero como tesis es indefendible. Bueno, cuéntanos los de los 3 rifles que encuentran en el almacén. Bueno, sube la policía en el 6º piso, donde más o menos dicen ellos que de ahí han partido los disparos. Evidentemente alguien disparó desde allí, eso parece que está admitido. Y primero encuentran un rifle, el policía lo coge y lee Mauser, que es una marca conocida alemana de fusiles de cerrojo. O sea, todos los que se encuentran eran fusiles de cerrojo. Luego había otro fusil que pertenecía a uno de los jefes de la Book Library. Y luego pero ese, bueno, estaba aparte, se supone que no era sospechoso, ¿no? Pero cuando cogen el Mauser, que se ve en las grabaciones que hacen, al lado había otro fusil, que luego se supone que es el Mannlicher Carcano. Era italiano. El fusil italiano, que es una especie de copia del auténtico Mannlicher. Mannlicher es una fábrica de fusiles austríaca, pero de primera línea. Este de Mannlicher no tenía nada, era un Carcano de un calibre que ya no se llevaba, era de fondos de la Segunda Guerra Mundial, capturados a los italianos. ¿Y ese es el que supuestamente...? Ese es con el que dicen que Oswald dispara 3 veces y acierta 2 disparos. Oye, yo he oído que... A unos 140 metros. A 140 metros con un rifle de cerrojo, sí. en un espacio de tiempo de 6 segundos aproximadamente. O menos. Yo creo que 5 segundos. Como mucho dicen 6, ya un tirador muy hábil, y sobre todo es que el mecanismo del cerrojo es bastante puñetero. Te quita toda la precisión que puedas haber conseguido. Tienes que volver a apuntar otra vez. No es como un semiautomático o automático, un rifle que te permite mantener... Y además era un fusil malo, yo no sé si le costó $24. Oye, ¿y qué pasaba con la mira de ese fusil? Porque me has comentado una cosa curiosa. La mira de ese fusil, el fusil lo coge el FBI, lo examina por aquí y por allá, hacen sus pruebas periciales y tal. Y el propio director del FBI manda una nota a la Comisión Warren diciendo: ojo, es imposible colimar el visor con el fusil, son incompatibles. O sea, que no se puede. Para hacer la prueba hemos tenido que ponerles unas cuñas, pero enormes, de medio centímetro o más. Y la conclusión de la Comisión Warren es genial. Llegan a la conclusión de que gracias a que estaba mal colimado, pues igual le dio por casualidad. O sea, que la Comisión Warren que dice que por casualidad le dio. Sí. Pero esto es absurdo. Si hubiera estado bien, la mira no lo hubiera dado, porque... Esto es absurdo. Vamos a ver, el FBI, en algún momento se hicieron algunas pruebas de tiro con disparadores, con francotiradores de élite, consiguieron reproducir con ese tipo de rifle, consiguieron reproducir... Un blanco móvil, lo consiguieron... Nada. Traerían a los mejores tiradores del mundo. No. Y no consiguieron reproducirlo. Imposible. Con ese rifle que además era una... Era una patata. Era una patata. Que si te pones a organizar un magnicidio, hombre, pues no ahorres en el rifle, ¿no? Eso es tremendo. De hecho, él compra un revólver que le cuesta bastante más que el rifle. Un revólver que luego le requisan cuando lo detienen, ¿no? Oye, vamos a ver, tiene sentido. Hay una cosa curiosa. Tienes aquí... Mirad qué revista tiene. Todos os acordaréis de esta imagen, de esta maravillosa imagen
Y de esta revista, mirad qué revista tiene Antonio. Esta es la revista La revista auténtica. Life Auténtica. Del año 64, cuando encuentran la primera vez, por primera vez la foto esta. Sí, sí, sí. Que por supuesto lo consideran ya como la prueba definitiva. Porque sale con el fusil Carcano, con el revólver en la cartuchera. Es verdad. Y esto es un periódico. era un periódico que aquí no se ve nada, pero dicen que era un ejemplar de la época para indicar la fecha en la que... aparte de eso, pero era un periódico del Partido Comunista. Ah, del Boletín Partido Comunista. Oye, vamos a ver, aquí se especula de que, por ejemplo, la sombra de la nariz que le produce, que cae totalmente vertical, sí. no coincide con la sombra que está generando su cuerpo, que es en ángulo. Exactamente. Entonces, esta foto es un montaje. Se dedujo que era un montaje. Yo incluso he leído estudios que dicen que en la postura totalmente forzada que está Lee Harvey, completamente escorada hacia un lado, que una persona en esta postura se cae, o sea, no puedes mantener la verticalidad. Entiendo. Bueno, puede ser una exageración o no. Esta foto la toma, según la comisión Warren, esta foto la toma su mujer, Marina Oswald, sí. con una cámara súper barata, pero en los interrogatorios que le hace la comisión Warren, le preguntan, dice usted, ¿y cómo hizo usted la foto y tal, no? Y entonces ella dice, pues cogí la cámara, la llevé a la vista y disparé. Cuando la cámara con la que se hizo esa foto es una de esas cámaras que se enfocan desde arriba. Ah, que tienes que mirar hacia arriba, tipo reflex, sin serlo. No era una auténtica reflex, pero se miraba desde arriba. Sí. Entonces, aunque no tengas ni idea de fotografía, tú tienes que acordar si has hecho así o has hecho así, ¿no? O sea, es completamente diferente. La esposa de Oswald estaba hablando de unos hechos que jamás pudieron producirse. Podemos ver alguna foto más si quieres, hay por aquí alguna. Esta foto, pues eso, se llegó a la conclusión de que era falsa. Luego han aparecido clichés intermedios que demostrarían cómo se hizo el montaje. Entiendo. Además es curioso porque en este mismo número de la revista... Esta revista ya es del año... del año 64. Sí, del año 64. Viene una entrevista, un reportaje sobre el asesino de Oswald. Este es Jack Ruby. Sí. Pero luego hablamos de Jack Ruby. Luego hablamos de Jack Vamos Ruby. a centrarnos un poco en la figura de Lee Harvey Oswald, qué es lo que ocurre después. Él supuestamente lleva ese rifle, o lo lleva ese rifle, como era una posición muy extraña. La mañana esa, me parece que él entraba a trabajar en el Book Depository a las 8 de la mañana. Sí, sí. Entonces había un guardia en la puerta, más ese día que venía el presidente, ¿no? Sí. Entonces él entra con un paquete envuelto en papel de estraza, un papel de embalaje. Sí. Evidentemente alargado, pero todos los testigos coinciden que lo lleva debajo del brazo, es decir, lo que da entre la mano y el axila, ¿no? Entiendo, sí, sí, sí. Entonces eso se calcula y no sé cuál es. Él era bastante alto, medía alrededor de un 80, no sé exactamente cuánto medía eso. Evidentemente el fusil era mucho más largo que esa medida, medía 1,40 o así. Y por visto se podía dividir en dos partes, se podía quitar la culata o algo así, pero aún así la parte más grande no cabía. Nunca la hubiera podido Nunca la podía llevar de esa manera. Es otra de las incongruencias. Bueno, el fusil podía estar ahí ya de antes, claro. Eso. Ocurren los disparos y y se produce la famosa grabación Zapruder. La grabación Zapruder. Hay un tipo que se llama Zapruder que va con su... Cuéntanos la historia. Que también es un ruso blanco. Y también estaba relacionado con toda esta gente de rusos blancos. Qué curioso, qué sospechoso, sí. Su mujer tenía una empresa a medias con el Morgan Stanley, ¿cómo se ha dicho? Sí, el tipo de la extrema derecha. De la extrema derecha. Sí, sí, sí. Y entonces él estaba con su secretaria en ese semicírculo, ese semiarco que había, que es un pequeño monumento, y delante del cual hay una especie de plinto, o sea, un podio así bastante alto, y es donde él estaba subido con su secretaria. Estaba filmando y la secretaria lo estaba apoyando pues para darle más estabilidad. Entiendo. Podemos pensar que a lo mejor había una relación entre ambos, porque la secretaria era una persona bastante atractiva, pero bueno, eso no tiene nada que ver con el caso. Bien. Entonces como mucha más gente, es decir, ahí había al final pues 10, 12 personas que o bien aportan filmaciones, pero ninguna tan interesante como la Zapruder, o fotos. Hay mucha gente que está haciendo fotos. Oye, la cámara que utiliza, creo que tienes una cámara igual que la que utilizó Zapruder. La Bell & Howell. Una Bell & Howell original, exactamente idéntica. Exactamente idéntica a la de Director Series. O sea, era como una cámara muy cara entonces. Era, digamos, que lo mejor que había en tomavistas. ¿La puedes montar para que se vea? Llevaba una...
una empuñadura que él la tenía también montada. Pues es una cámara con bastantes posibilidades, tenía ya un zoom, varias velocidades de disparo, pero era todavía la típica cámara de los años 60. Que le tenías que dar cuerda. Que iba con cuerda. Sí. A ver, muéstrala desde este ángulo para que... Entonces este es un zoom bastante bueno de la de Howell. Sí. Aquí podemos ver dónde iba la película. Ah, curioso. Era una película de Super 8, o sea, en la misma película de 8 milímetros utilizaba parte de los agujeritos, ahí se grababa. De hecho, ahí hay parte de la información, está en la parte de la película al otro lado del engranaje. Una cuestión, pero la película parece ser que es más larga de lo que nos están mostrando esos pocos segundos. Hay mucha gente que dice que gente que dice que haber visto esa película en versiones más amplias, efectivamente. Mira, con esto se hacía el zoom, con estas teclas. Qué curioso, fíjate. Ya tenía, bueno, era ciertamente avanzada. Han pasado yo no sé 50 años, pero la cámara tiene un aspecto, yo la estoy viendo aquí, no sé muy bien acabada. ¿Cuánto costaría esto? Pero costaba. Además es que tú la dinero. tienes, la que tienes está bueno, impecable, no la utilizo. como nueva, y es sorprendente como lo que hubiera pasado el tiempo. En el museo, No podemos negar que pueda ser quizás la original. La original creo que está en el museillo que han hecho arriba, en el 6º piso. Ahora es un museo y entre otras muchas cosas dicen que es la auténtica de Zapruder. Bueno, la ponemos aquí para que se vea, mejor. La dejamos aquí, muy interesante todo este tipo. Entonces Bueno, háblanos del señor Zapruder. Sí, el señor Zapruder, pues él, bueno, en el momento que se da cuenta de lo que ha filmado, pues bueno, primero se da cuenta que eso tiene un valor. Él lo entrevistan para la televisión, se muestra muy afectado por lo que ha pasado. Y al final la película se la compra, me parece que la revista Time Life, la misma esta que hemos visto un ejemplar. En la que hemos visto, sí. La utiliza para reproducir algunos fotogramas en alguna edición en color, pero luego la película desaparece, la guardan en un almacén. Bueno, antes de eso la ve el FBI, una peritación, etcétera, etcétera. Pero la película se tira en un montón de años escondida y nadie la puede ver, ni hay peticiones para verla y no se conceden. Y hasta que no reabre el caso, famoso Jim Garrison, el fiscal de Nueva Orleans, es cuando ya le entregan la película o una copia, porque la película está ya bastante deteriorada. Te voy a hacer otra pregunta. Había más gente allí tirando fotografías, ¿verdad? Había mucha más gente. Por ejemplo, había una muchacha. Háblanos de esa muchacha. Estaba Mary Moorman. Moorman era una mujer que vivía en Dallas. Joven, ¿no? Unos 30 años. Joven, estaba, sí, una mujer todavía atractiva. Entonces ella estaba haciendo fotos con esta cámara, con la Polaroid, modelo 80, es un modelo de principios de los años 60. A ver, ábrela para que la podamos ver. Es una película... Exactamente igual a esa, claro. Exactamente este modelo. Entonces esta es una Polaroid, entonces las Polaroids eran en blanco y negro, llevaban aquí un cassette. Tirabas la foto... Gírala para que se vea. Sí. Se podían hacer fotos evidentemente o vertical. Te la podías colgar, claro. Apaisado, sí. Sí. Ella la llevaba, creo que colgada con una cinta. Y luego tirabas así de una lengüeta, salía la película y la tenías que revelar en agua y quedaba un negativo. O sea, estas eran las famosas Instamat, las que hacían las fotos instantáneas de la primera generación. Claro. Que sacabas aquello y lo metías en agua y las actuales es al aire, pero las primeras se metía en agua y se revelaba. Además creo que tenía una sensibilidad brutal, ¿no? Aquellas fotos. Creo que eran hasta 3000 ASA. O sea, 3000 ASA. Sí. Eran en blanco y negro, claro. Eran en blanco y negro, todavía no había en color. Entonces esto llevaba un sistema que podía graduar el diafragma y velocidades no tenía más que una. O sea, en el fondo una cámara bastante sencilla. Bueno, y esta mujer fotografía a Zapruder, entre esta otras mujer cosas. a Zapruder no llega a salir. Ella hay una serie de fotos. Porque faltan fotogramas. Falta una foto. Bueno, no eran fotogramas, era foto a foto. Fotos, sí. Pero nadie sabe dónde va. Hay unas fotos que son ella saliendo del coche con su amiga, tal cual. Sí. Luego hay una que es un motorista. Ah. Está la foto que falta. Sí. Y luego está el disparo a... ella estaba detrás, ya había pasado el coche, la limusina presidencial había pasado, y la foto en blanco y negro recoge el presidente ya tumbado sobre su mujer. Sí. Seguramente había recibido el primer disparo, pero no el segundo. Se ve que tenía la cabeza entera todavía. Entiendo. Pero la foto de Mary Moorman no recoge solo eso, recoge el montículo de hierba, la picket fence, la valla con picos, y
la vegetación que había al fondo. Bueno, cuéntanos qué se supone que había en esa valla para Claro. que vean la relevancia de esta fotografía. Efectivamente. Esa foto Porque se saca algo esta fotografía. Sí, esa foto se ha analizado de mil maneras, de todas las maneras posibles, con Photoshop, se le han aplicado filtros. Y ya, bueno, ya te lo crees o no te lo crees, pero desde luego se ve una especie de nube, una pequeña nube, que muchos otros testigos dicen haber visto nubes de disparos procedentes del montículo de hierba. Y se ve una figura, al menos una figura, hay otros que ven dos y tal. Esta figura incluso lleva un uniforme. Lleva un uniforme. Un uniforme. Uniforme de la policía. Y lleva un badge, o sea, un parche. Un parche que podría ser el de la policía de Dallas. O sea que los disparos quizás en vez de ese edificio pudieron venir de otra dirección. Sobre todo el disparo mortal. El mortal, que es el que le abre literalmente la tapa de los sesos. Ese evidentemente vino de frente, eso no lo puede negar nadie. La película Zapruder se ve perfectamente cómo la cabeza se echa hacia atrás y vamos, sale el fragmento de... Incluso su mujer... su mujer sale por el maletero del coche buscando el fragmento de cerebro que se le había... De cerebro, del hueso... O de algo. Algo espantoso, no sé. Uno de los disparos creo que le da a Kennedy, rebota en el coche, le pega a Connolly en un hombro, luego le da en una vértebra, una cosa muy extraña, hace unos movimientos muy extraños. La bala mágica que hiere a ambos, etcétera, etcétera. No aparece la bala, luego la bala aparece en el hospital de Dallas, entera, absolutamente sin ninguna muesca de haber... Claro, y después de haber dado a unos cuantos huesos, esa bala tenía que estar totalmente deformada. Aunque no den huesos, una bala se deforma. Están hechas para deformarse. Las balas por dentro son de plomo, suelen llevar una cubierta de cobre para que mantener la aerodinámica, pero una vez que entran en el cuerpo se deforman completamente. Y destrozan. Es lo que se llama, es el fenómeno de la cavitación. Es decir, el agujero de entrada suele ser mínimo, pero dentro del cuerpo se desestabilizan y provocan todos los daños. Un auténtico desastre. Y claro, la bala se deshace, queda muy... Bueno, creo que incluso Connolly, el gobernador Connolly, que iba sentado al lado del conductor, dice una frase curiosa, ¿no? Sí, no sé si cuando el primer disparo o cuando el segundo dice algo así como, a ver si nos van a matar a todos. O sea, como que algo sabía, claro. y él de alguna manera se preocupa de que van a por esto y me están dando a mí. Sí. Vamos a seguir con este tema. ¿Tú qué opinas de la teoría de que el chofer, porque el chofer hace un extraño movimiento, se gira y parece que mantiene el volante, cosa que es antinatural porque lo normal es que te gires en esta dirección? Bueno, sin embargo, el chofer hace este movimiento como protegiendo en la mano algo. Sería así, es como se ve brillar algo. Y no se sabe si... Es una de las teorías. Hay un norteamericano, es Milton William Cooper, murió a principios de los años, hace unos cuantos años, murió asesinado por la policía. ¿Ah, sí? Sí, por deber impuestos. No se negó a pagar impuestos al Estado norteamericano. Entonces, en un momento dado, lo rodean su casa. Llega el señor Milton William Cooper, tenía un pick-up, le faltaba una pierna, además pertenecía a la inteligencia naval. Este hombre se niega a pagar impuestos debido a la utilización nefasta de los impuestos por parte de su Estado en contra de sus propios ciudadanos. Llevaba tanto tiempo y había tantas presiones por parte de la policía que al final le rodean la casa. Este hombre llega con una pick-up, hace ademán, cuando baja de la pick-up, le van a detener, le apuntan, hace ademán de coger algo de la guantera del vehículo y en ese momento lo acribilla. Efectivamente, que no fue así, finalmente. El caso es que el señor Cooper, que como ya tuvo acceso a informes de inteligencia naval, afirma que uno de los asesinos de Kennedy era el propio... la teoría la conozco. El propio conductor. Además es que es curioso porque realmente si te montas en un coche, tú vas en un coche y vas conduciéndolo, nunca no agarras con esta mano y haces así. Salvo en las películas americanas, ¿no? Que se tiran media hora mirando. Efectivamente, salvo en las películas, sino que sueltas, mantienes la mano izquierda agarrada al volante y te permite una movilidad mucho mayor para hablar con la gente de atrás. Sin embargo, esto no lo hace el conductor. Y parece que incluso cubre hay un gesto su mano como una especie de... Si a este no le matan los francotiradores... Se ve brillar algo. Claro, si no le matan los francotiradores, me garantizo de que yo le doy el tiro de gracia. Una cosa muy extraña. No lo sé, eso parte todo de la película Zapruder. Es decir, tú vas viendo fotograma a fotograma y hay un momento que efectivamente tú ves hace ese movimiento extraño y ves un gesto muy extraño, no sé si por arriba o por abajo, y ves brillar algo.
Lo que ya no se ve, yo no veo ahí, no veo la detonación ni nada. Bueno, no sé. vamos a continuar, porque incluso, bueno, aquí nos has mostrado un montón de libros. Sí. Aquí hay un libro en el cual, muchos de ellos son libros norteamericanos, no se han editado en España. Este libro, por ejemplo, hace referencia a un doble que tuvo... Sí, bueno, esto se ve bastante en la película, siempre hay que volver a la película porque es un referente que la gente conoce bien, ¿no? ¿No? Hay alguna película más sobre Kennedy, pero esta es la más, vamos, evidentemente es la mejor, ¿no? Este libro Entonces, que se titula El segundo El Oswald. segundo Oswald es la idea de que efectivamente había dos Oswald. Estos son en la película. Hay otro Oswald que se dedica a ir a la embajada cubana, que va a hacer a ensayar con el fusil. Y por cierto lo hace muy mal, tira contra el banco de otra persona de y crea un mal sí. ambiente. Y dice, es que quiero matar a las hijo puta de Kennedy y tal. Exacto. O sea, cosas como dices, como que está todo muy preparado. Muy preparado. Entonces este segundo Oswald se está moviendo por Dallas, incluso en temporadas que el auténtico no estaba allí. Se había ido a México, por ejemplo. Hay otro Oswald que sigue haciendo de Oswald. Entonces puedes creer lo que quieras. Además es que se Aquí parece evidentemente este es una persona, Lovejoy, que efectivamente existió o existe. Que se parece muchísimo a... Que trabajaba en el Book Depository, era compañera de trabajo de Oswald. Sí. Y de hecho la famosa foto que se les ve en la puerta con George Bush. Con George Bush, mucha gente en el lugar del atentado. Dice, no solo George Bush, es que estaba también Oswald, o sea, con lo cual es imposible que estuviera en el sexto piso matándolo. Seguramente ese Oswald era este Oswald, era Lovejoy. No, la conspiración ha sido tremenda. Bueno, vamos a continuar. Oswald baja de aquel edificio. Oswald baja, por lo visto, tranquilamente, después? no utiliza un montacargas que había. Baja andando. Podía haberlo utilizado, pero no utiliza, no sé por qué razón. Era un sexto, ¿no? Era un sexto piso, él baja tranquilamente, se toma saca una Coca-Cola o un refresco de una máquina que había, sí, y se lo está tomando tranquilamente cuando entra un policía, ya porque había los disparos, dice que ni había oído los disparos. Sí. Entra el policía pero el portero le dice, no, este señor trabaja aquí. Porque le va a preguntar usted qué hace aquí, dónde sale y tal. Entonces él se queda ahí acojonado, bueno, y se va. Es decir, evidentemente ese día ya no se iba a currar. Él se va, nadie sella el edificio, de lo cual habían salido los ¿Pero él se va disparos. corriendo? No, se va tranquilamente. Tan tranquilamente. Tan tranquilamente. A no sé qué altura, bueno, de hecho, toma un autobús, dicen que se equivoca y vuelve otra vez al lugar de los hechos. Al Dilly Place. Luego va a coger un taxi, pero había una señora mayor que quería coger el taxi y él dice, no, cójalo usted, se lo deja. Eso es muy raro. Un asesino que está huyendo, primero tiene que tener pensada una ruta de escape. Por supuesto. Que sea mejor, que sea peor, que sea una chapuza, algo. Tú dices, yo voy y lo mato, vale. Ya es una cosa de locos, que tú solo con un fusil viejo vayas a matar al presidente, ya no se le ocurre a nadie. Pero bueno, aún así, ¿y luego qué vas a hacer? ¿No? Bueno, pues me voy a México, me voy a no sé dónde, me meto en un bosque, me meto bajo tierra, algo tienes que tener pensado. Pero este hombre no hace nada, se queda por allí, acaba volviendo a la habitación que tenía en la pensión, plan de soltero. Se supone que allí coge el revólver, tampoco se sabe, hay quien dice que no lleva ningún revólver. Bueno, policía, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces está el famoso incidente del policía Tippit, policía de Dallas, al cual lo mandan allí a la zona donde vivía Oswald, cuando eran los pocos minutos, nadie había relacionado a Oswald con el asesinato. No había ninguna prueba ni ninguna sospecha. No había nada. La policía lo justifica a posteriori diciendo que dijeron que gente ha desaparecido del lugar de los hechos. Pero habían desaparecido casi todos. Claro. O sea, es una razón que tampoco convence. Entonces se supone que a él lo mandan allí a buscar a Oswald o para buscar a alguien, lo que sea. Y efectivamente lo matan, le disparan con un revólver, pero hay varios testigos. Una señora, bueno, en este libro, el famoso libro de... Vamos a cierra la cámara. Así. Sí, el famoso libro de Mark Lane. Mark Lane es un abogado al que contrata la madre de Oswald, lo contrata para que defienda a su hijo. Evidentemente no puede hacerlo porque lo matan no le da ni tiempo. En cuestión de horas. Y él se dedica a investigar. Es un libro muy interesante porque es un libro que no tiene tesis. Es decir, él lo que se limita es a coger todas las pruebas de la Comisión Warren, examinarlas y descartarlas todas. Desmontar. No hay absolutamente nada. Desmontar la versión oficial. Claro. Es un libro que desmonta la versión oficial. Sí, se limita a eso. Ah, interesante. De Mark Lane. Y es absolutamente minucioso. Entre otras cosas, demuestra que no había munición para el Mannlicher Carcano.
O sea que el rifle con el que disparó Oswald no pudo ser disparado sencillamente porque la munición no se vendía. La munición no se vendía hace años, la poca que había en el mercado tenía 20 o 30 años de antigüedad. Estaba en mal estado, evidentemente. Estaba en mal estado, ya no se garantizaba y en teoría no se debería haber usado. Vamos, que te podía haber explotado. Perfectamente, sí, sí, sí. Y aquí este hombre incluso escribe a la Winchester preguntándoles eso. Mira, Winchester. Efectivamente, aquí hay una carta en la cual le pregunta a la Winchester si la munición para ese revólver, que era única, se seguía vendiendo, y la Winchester le responde que no, que se dejó, se descatalogó. Era un calibre muy raro. Aquí vemos unos agujeros tremendos, pero esto es... No, ves, las últimas unidades se completaron en el año 44. 44 y murió en 63, casi 20 años después. Quiero decir, si en las últimas unidades estarían pues oxidadas, en mal estado, sería muy difícil que estuvieran en un estado de conservación lo suficientemente bueno como para alcanzar un blanco móvil a 140 metros de distancia. Efectivamente. Por un inexperto, porque además Oswald creo que de tirador... Como tirador de la Marina era mediocre. Era muy mediocre, no... El calibre tampoco era el más apropiado. Es decir, un calibre mínimo para un fusil, por ejemplo, el calibre que tiene un Mauser es 7,65 milímetros. Esto eran 6,5. Es decir, es un calibre bastante pequeño. Oye, te estoy viendo aquí esto que tienes. Oswald tenía una cámara de espía auténtica. Oswald tenía varias cámaras, ya hemos dicho que tenía una rusa, una Smena. Tenía esa cámara barata que te he dicho, tipo Vox, era una imperial. Sí, con la que la mujer supuestamente le tiró la foto, que resulta que ella dice que fue así cuando con esa cámara solo se puede tirar así la foto. Y lo más extraño de todo es que tenía esta cámara, una Minox B, una cámara fabricada en Alemania. Muéstrala a la cámara. Por Leica, por la casa Mantela Leica. quieta un segundo para que la gente la vea. Ábrela. Es decir, la marca más prestigiosa, una cámara Oye, tiene un acabado excelente, sofisticada. Mira, lleva unos filtros que se pueden menudo poner. acabado que tiene esta cámara, para tener los años que tiene 50 años. Tiene velocidades hasta de 1 miliavo, con una cámara tan pequeña, tiene un fotómetro. Esta cadena se utilizaba para fotografiar documentos, es la distancia mínima. Claro, con esa distancia calculas cómo van a quedar las fotos de manera precisa con la cadena. Es la que te da la distancia de enfoque. Es una cámara de espía. El negativo es súper pequeño. Qué pequeñito, sí. Cuesta mucho revelarlo, hace falta pues unas cubas especiales, una ampliadora especial. Y bueno, todo esto para obtener una foto pues tamaño máximo, como este paquete de tabaco. O sea, no es para hacer fotos en el campo, ni fotos en el cumpleaños. Sí. Y sobre todo, pues esta cámara valía en el año 62, 63 alrededor de $250. $250 para un Oswald que no tenía Oswald, que tenía un posibilidades. trabajo temporal de mes y pico y que ganaba, ya te he dicho, no sé si $5 al día, una cosa así. Y se hace con una cámara de estas características. Entiendo. Bueno, vamos a continuar con Lee Harvey Oswald. Se escapa, hay un policía muerto, resulta que ese policía parece que es asesinado por dos tipos. Hay varios testigos que dicen que eran dos personas. Ninguno se parecía a Oswald, ninguno de los dos. Uno era más gordo, el otro más bajo y de edad más avanzada, en cualquier caso. Y Oswald, que tampoco sabía lo de que habían matado al policía, vamos a que lo matara él, ¿no? Se mete en un cine. El cine Dallas, me parece. Cine Texas o Dallas. Parece que era el cine Dallas. Se mete sin pagar la entrada. Sí. O sea, se cuela. El portero lo ve y... Parece que él empieza a darse cuenta que, claro. Él está en la escena y es una cabeza de turco que le han preparado para comerse todo para achacarle todo el incidente como asesino solitario y engañarle como cabeza de turco, literalmente. A él, a lo mejor a través de la radio, alguna emisora que oyera, le llegaría ya la primera noticia de que, pues, primero, que habían matado al presidente. Sí. Y segundo, pues empezaría a atar cabos. Ya no lo estaban buscando, por lo menos no oficialmente. Pero, claro, pensaría lo peor. ¿Por qué se mete en el cine? Pues, hombre, una posibilidad es para que si lo detuvieran en un lugar público y no lo mataran. O lo apalearan o algo. O lo hicieran, claro. Entiendo. Aún así le dan, ¿eh? De hecho, él sale diciendo, no me estoy resistiendo, porque le habían dado, ¿no? Y nada, pues lo meten en la comisaría de Dallas, donde está, ahora no me acuerdo exactamente, pero está poco más allá de 24 horas. Lo interrogan sin abogado, lo cual es ilegal, y no graban las conversaciones. ¿Se sabe qué es lo que dijo? Porque habría algún tipo de... no toman no transcriben taquigráficamente, no la transcriben.
había ya grabadoras magnéticas muy anticuadas, pero había... Pero que permitían grabar las... De hecho, las declaraciones se grababan por ley en la comisaría de Dallas. A Oswald no le graban nada, no se transmite. Lo único que se sabe es lo que luego los policías han contado. Uno de los policías que lo interroga es precisamente el que le acompaña luego cuando lo mata Ruby. Y salen todas las fotos, un tejano muy alto, Sí. un traje blanco y con un Y Stetson. con una... Sí. Sí. Y ese, pues ese sí se cuenta, pues dijo esto, dijo lo otro. Todos dicen que estaba súper tranquilo, que estaba muy tranquilo, que les extrañó, que tenía respuesta para todo y que este en concreto, el policía este que le acompañó en los últimos momentos, dice que jamás había interrogado a una persona con tal aplomo y seguridad en sí mismo. Vamos a ver, le tienen 24 horas, le interrogan, luego le sacan y ¿qué ocurre? No lo sé. Porque... Bueno, lo sacan varias veces, lo interrogan varias veces. Sí. El interior de la comisaría de Dallas era un hervidero, claro. un hervidero, estaba todo lleno de periodistas. Sí. Estaba Jack Ruby va y viene. Jack Ruby, que es el que finalmente sí, mata a Oswald. A Oswald. Jack Ruby era un propietario de un cabaret, era un judío vinculado con la mafia. Mafiosillo de poca monta. Era Rubinstein, o sea, era un judío. Ruby es un apoco. Sí, Rubinstein. Sí. Estaba súper relacionado con la policía de Dallas. Se calcula que conocía el 70-80% personalmente. Los policías de Dallas tenían barra libre en su club. En el club de burlesque que se llama, porque era un club de striptease. Dejaba que les sirvieran alcohol a cualquiera hora que fueran y todo siempre gratis. Los policías ahí tenían... O sea, había como un feedback. Yo me callo y tú me das alcohol y tal, una especie de... alguna vez a él se le va la mano con las bailarinas. Sí. Y la policía siempre desestima las denuncias y nunca lo condenan ni lo detienen. Entiendo. Y bueno, y este personaje de repente aparece allí, se siente ultranacionalista norteamericano y decide asesinar antes de llegar a eso, o sea, él está ahí, hay ruedas de prensa continuamente, hay periodistas ya de todo el mundo. Sí. Por ejemplo, está este periodista, Frédéric Pottecher, es un periodista francés. Mira, aquí sale el que estábamos hablando del Stetson. Sí, este tipo que lleva un traje... Y hay una serie de gente, ahí se hacen preguntas, etcétera, etcétera. Y hay un momento que creo que el fiscal de Dallas o el sheriff, bueno, no me acuerdo ya, dice, sí, porque hemos averiguado que Oswald pertenecía al comité de amigos de la URSS o de Cuba, no sé qué y tal, ¿no? Sí. Y entonces hay entre el público uno que le corrige, dice, no, era el comité de amigos de la no sé qué, de la libertad cubana o tal. Que le conocía bien, claro. Y era Jack Ruby. Esto está en grabaciones, se puede ver en internet. Jack Ruby que le corrige al sheriff y le dice, no, era el comité de no sé. A ver, vamos a ver. Después, y ya para ir atando cabos, después a Jack Ruby lo detienen, evidentemente. Bueno, tienen con las manos en la masa. Hay un juicio y le sentencian a muerte, ¿no? Creo que... Le sentencian a muerte. Recurre, se buscan unos abogados... El proceso se dilata. El proceso se dilata, al final no sé por qué razón, pero alegaba locura. Y acaba muriendo a los 6 o 7 años de un misterioso cáncer. Pero vamos, un cáncer fulminante, que sí. Él incluso cambia en varias ocasiones la versión. Sí, él intenta continuamente hacer nuevas declaraciones, es algo dramático porque escribe cartas al fiscal, al presidente del tribunal, sí. Que él no quería declarar en Dallas. Dice que si lo llevan a cualquier otra ciudad, a Washington, por ejemplo, que él iba a decir la verdad. No. Siempre yo quiero decir la verdad. Y si aquí me van a matar, lo repite muchas veces y al final muere. Pero vamos, antes de eso se carga evidentemente a Lee Harvey Oswald cuando lo iban a trasladar de la comisaría a la cárcel del condado que estaba al lado. Y este aparece por allí con un revólver, como se ven, hay filmaciones de televisión de la época, ¿no? Se le acerca sin que nadie le pregunte nada ni lo detenga y le dispara a bocajarro en el estómago y nada. Llega Lee Harvey Oswald, llega ya al hospital, llega muerto. Entonces ya, digamos que a partir de este punto ya empieza... Hay otro dato curioso, creo que los testigos que había cuando es asesinado el presidente, si había unas 25 personas, mueren como 18, en un plazo... Bueno, 60-70% por ahí mueren. Sí, en un plazo de 2 años, 1 año y medio, mueren un montón de testigos en extrañas circunstancias, accidentes de coche, suicidios, muertes fulminantes, cosas muy raras, parece que empieza a morir todo el mundo, como que todo empieza a desaparecer. La política norteamericana, porque entra Johnson, ¿no? Me parece... Entra el vicepresidente... y cambia totalmente a un giro de 180 grados con respecto a la línea que John F. Kennedy tenía.
Incluso Bueno, entra la guerra del Vietnam, cosa que Kennedy ni de lejos quería acercarse. eso no lo tengas tan claro. Kennedy fue el que entra en Vietnam, el que inicia la escalada de tropas, había 600 consejeros, él llega a 16.000 soldados, pero bueno, el que ya toma cartas en el asunto efectivamente es Johnson, que llega a tener medio millón de... Es el que de verdad se pringa. ¿Qué hubiera hecho Kennedy? Pues no lo sabemos. A lo mejor él hubiera visto las orejas al lobo y se hubiera ido de allí, porque todos los consejeros que tenía le aconsejaban que no se metiera. Bueno, vamos a ver, ahora te vamos a hacer la pregunta del millón. ¿Quién mató a Kennedy? Sí, las del millón, sí. Yo no lo sé, evidentemente Oswald no lo mató, evidentemente había el disparo mortal salió de frente, no salió del edificio de libros. ¿Quién había allí? Pues sobre eso también hay todas las teorías que quieras. Eso es una operación militar. Hay muchos testigos, hay quien dice que incluso había más, que había una triangulación, que había un tercero. Era gente preparada. Por lo visto la fórmula típica de la emboscada es la triangulación. Tres francotiradores y no te escapas. No te escapas ni de coña. Ni de coña. Y antes estábamos hablando y dices tú, no, ahí lo que tienen que haber hecho es preguntar dónde estaban ese día los 5 mejores tiradores de Estados Unidos. Claro, porque para acertarle a un blanco a 140... Pues, entre otras teorías hay una que es la mafia, porque él había, no tanto él, sino su hermano, Robert Kennedy, Sí. es el que mete en la cárcel a Albert Hoffa, etcétera, etcétera, ¿no? Había intereses políticos, había intereses económicos, sí. Había intereses internacionales también, porque ese hombre, la política internacional Sí. no era muy a favor de lo que era la extrema derecha norteamericana, que entonces era muy reaccionaria con respecto a la política de la Unión Soviética. Claro, no sé si había hemos mucho hablado... dinero en juego, porque además Sí, quería sí. destituir a todas las vacas sagradas que había, tanto en los servicios de inteligencia, el ejército. La había fallado, le habían hecho ir al desastre de Bahía de Cochinos, Sí. él quería limpiar la CIA. Luego él se había enfrentado con la United Steel, que era un monopolio del acero, Sí. que querían subir un 6% el precio de la tonelada de acero. Sí. Y el principal cliente de la United Steel era el propio Estado norteamericano a través de la industria armamentística. Entonces Kennedy les dice que no. Esa es una razón también para cargárselo. Una más. Las petroleras querían ampliar las aguas territoriales, o no, al revés, reducir las aguas territoriales para que el petróleo sacado, extraído con plataformas a más de 20 millas, se consideraran aguas internacionales, con lo cual se quedaban ellos todo el beneficio. Claro. Mientras que con la ley que había, eso pertenecía en un cierto porcentaje al Estado. al pueblo de los Estados Unidos. Ahí Vamos, que a Kennedy Luego lo querían matar, o lo querían ver muerto, o les venía a ver mucha gente. Luego, Luego, evidentemente, lo que primero se le ocurrió a todo el mundo es que el bloque soviético, que había sido el bloque soviético. Claro, hay una cosa muy extraña. Coincidía parte de Es que yo todavía estaba allí. Me hace gracia un dato muy curioso. A Kennedy sufre un atentado y lo asesinan. Fidel Castro, desde que se hace con el control de la isla, 59. sufre más de 600 atentados o intentos de asesinato y no es asesinado. Y está al lado, y hay 200 y pico kilómetros hasta las costas de Florida. Claro. Es como que alguien dijese, es que nos interesa que este elemento siga vivo, aunque nosotros hagamos el paripé de asesinarlo, pero sin embargo este otro no, porque cuando quieren fallar, fallan, y cuando quieren acertar, aciertan. Sí. Pero hemos empezado explicando que se quitan todas las medidas de seguridad. O sea, esa es la base. Pero yo tengo una pregunta que es vital. Para poder quitar todas las medidas de seguridad, estar en el ajo, pues todo el aparato norteamericano, tiene que haber detrás un poder y una fuerza secreta, oculta, y con una capacidad de maniobra alucinante. Sí. Que controla los servicios de inteligencia, al ejército, que controla la industria, que controla los bajos fondos, la mafia, que controla la política internacional, porque al principio hemos hablado de la especie de extraña relación que tenía Oswald con la Unión Soviética. Estamos hablando de un Estado dentro del propio Estado, no público. Y sin embargo este presidente parece que quiere hacerse con ese control que él descubre. Sí, aunque yo creo que era una persona no era maravilloso, progresista, como se ha dicho, ni mucho menos, pero lo que sí parece que era un patriota. Es decir, él consideraba que se estaba engañando al pueblo de los Estados Unidos en muchos temas, los monopolios, como hemos dicho, las petroleras, etcétera, etcétera. Y en ese aspecto yo sí que creo que él se hubiera atrevido a meterlos en vereda. Bueno, la verdad es que estoy sorprendido de toda la información que nos has mostrado. Sí, mira, este es un... Por ejemplo, este libro... Este libro, que lo tuve que comprar en francés, es un libro que escribe el hermano de Oswald. ¿Dónde está?
o sea, retrato de Lee Oswald por su hermano Robert Oswald. Curiosamente es un libro en el cual el hermano dice que sí, vamos, que él cree que su hermano se cargó al presidente. Y mira, la única foto que viene en el libro es esta foto de Oswald con un fusil y con una cara de Pero psicópata. es que eso no dice nada. No, a mí no me dice nada. Si te Pero lo me pone al parece principio curioso. como para avalar todo el testimonio que dentro del propio Claro, libro dice. claro. Además el hermano vive, con lo cual si hubiera estado en contra de la teoría oficial posiblemente no hubiera seguido vivo, teniendo en cuenta los antecedentes que había con los testigos que... También la puede mujer ser. vive también, ¿no? La mujer Marina... Marina Oswald vive todavía y sobre todo viven las dos hijas. Sí. Las dos hijas son, pues tendrán 40 años ahora, o no sé, por ahí. Mira, que hay un dato muy curioso también. Él antes de irse a Rusia, o sea, me refiero a Lee Harvey Oswald, manda una solicitud al colegio Albert Schweitzer en Churwalden, Suiza. Ah. Una escuela de filosofía de alta, vamos, de mucha calidad. Manda una carta escrita diciendo que quiere estudiar filosofía en Europa, no sé qué, no sé cuántos, y lo admiten. Una persona que no tenía nivel. Qué curioso. Llega a pagar la matrícula, luego no va. Pero si ese hombre no tenía posibles. Paga una matrícula y luego no se presenta. Eso es como matricularte en Oxford o Cambridge, no sé, o más todavía. Bueno, todo esto huele fatal. Huele mal todo. Si algo sabemos es yo que te digo, no ha matado si- a Kennedy, si que no- evidentemente si- ha sido Oswald. Si a Oswald no se lo cargan y se encuentran estas dos personas, Marlene y Oswald vivo, ni pueden hacer la comisión Warren ni montarse todo esto. Todo esto lo hubieran O desmontado. sea, ¿tú crees que este abogado podía haber... Hombre, con el libro... De hecho lo hace, pero podía vamos, haber desmontado perfectamente con todas Oswald las vivo, pruebas... con Oswald vivo, eso tiene que comer Sí, todo. lo mejor es matarle y Claro. ya está. Claro. Se acabó, fin de la historia. Luego se hace la comisión Warren, que es un grueso, Es Warren, un grueso es para- cantidad de volúmenes en las cuales se sí. justifica la teoría oficial de que efectivamente fue Lee Harvey Oswald quien dispara. Lo que hace la comisión Warren es tomar en consideración todo lo que encuentran que apoya la tesis del asesino en solitario y rechazar o desestimar todo lo demás que no coincide. ¿Sabes Con qué lo me cual- recuerda el informe Warren? Tú sabes que cuando hay el atentado de las Torres Gemelas, Ajá. el 11S y el Pentágono, se crea luego un informe que se llama el informe 911 o Sí. el intentando sostener la versión oficial. Ajá. Además, es muy peregrino ese informe, no es muy objetivo, sino es muy peregrino y está redactado por especialistas que no dejan entrar dentro de su seno a críticos, Ya. que es lo que ocurre con la Comisión Warren, en el cual, digamos que son jueces y parte y redactan un guión para que Sí, todo sí. el mundo se quede contento frente a unos hechos que en nada se parecen a la realidad. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que algún día se sabrá quién fue el auténtico No, asesino? es imposible. Estas son cosas que ya se han enrevesado tanto y se han complicado tanto que aunque apareciera uno confesándolo, es como lo Jack el Destripador o cosas así, que ya hay demasiada información. Bueno, deciros Por también... eso me preguntabas que quién mató a Kennedy, yo no lo sé. Deciros también que bueno, detrás de Kennedy también está el misterio que tuvo con Marilyn Monroe, cómo muere Marilyn Sí. Monroe en extrañas También, circunstancias. Y luego ten en cuenta que a continuación muere su hermano Robert Kennedy, Por Sirhan Sirhan, me parece que es un Sirhan tirador, Sirhan, Sirhan, que es un lobo palestino, dice, no se sabe. Y luego le pasa lo de el último hermano que quedaba vivo, le pasa todo aquello del incidente de Chapadikik, que se muere su secretaria, él la abandona y se acaba con su, Y con luego su carrera política. el hijo muere, ese famoso El niño hijo que muere, aparece haciendo sí, así de corta edad sí. y que aparece en el desfile. Oye, a propósito, ¿qué pasa después de la autopsia? He oído que cambian los sarcófagos. Bueno, ahí hay un lío, él lo Es lleva... es que hasta cambian los sarcófagos, una cosa absolutamente alucinante. Él lo Cogen lleva- el cuerpo él de lo llevan Kennedy. lo llevan al hospital Sí. Parkland, me parece, de Dallas. Le hacen la primera... Bueno, determinan que efectivamente está muerto. Aún creo que todavía tenía alguna constante vital cuando llega, pero vamos, era insalvable. Y entonces el cadáver es secuestrado. Llegan los militares, la Sí. Marina norteamericana, y se lo llevan, pero contra la resistencia de todos los médicos y del personal de Parkland. Ah, Porque Dallas tenía la jurisdicción sobre el caso sí. al morir allí. Se lo llevan. Lo llevan a un tanatorio de Dallas. El responsable, que lo han entrevistado para televisiones y tal, dice: yo le metí en un sarcófago que era así, así, asado. Y lo forrado con tela y no sé qué, con seda, da una serie de... Explicaciones. El sarcófago que llega al hospital de la Marina en Bethesda, después de 8 o 9 horas, que nadie sabe dónde está el cadáver, no es ese sarcófago. Es un sarcófago de marinero. O Un sea, sarcófago muy sencillo Sí. que se utilizaba para enterrar a los marines.
O sea que había sido el cuerpo posiblemente había sido manipulado. Lo manipulan todo lo que quieren. ¿Y qué pasa con el cerebro de Kennedy? El cerebro, años después, desaparece misteriosamente. Estaba custodiado en formol y no está, no existe. Cuando presumiblemente se podría determinar la trayectoria. Si la bala. Evidentemente, lo que te explico antes, el orificio de entrada y el de salida de una bala no tiene nada que ver. El de entrada puede ser así, el de salida puede ser así. Sí, te hace un Entonces, boquete. no es confundible. Y en el caso de Kennedy es evidente. Evidente. Estábamos hablando del hijo de Kennedy, que muere también en extrañas Sí. circunstancias en un vuelo, John en un John, avión. ¿no? John Kennedy, sí. John, que empieza a despertar bastante popularidad Sí. además era un chico atractivo, joven, Sí. tenía ese perfil y esa forma de hablar de su padre, empieza a llamar bastante la atención dentro del establishment norteamericano y de a cobrar popularidad frente a un George Bush, creo que era incluso George Bush hijo, creo que era George Bush hijo. Sí. Y le ven como un posible rival y en estas circunstancias él era Un piloto, sí. era un piloto además bastante veterano, Bueno, tenía miles de horas de vuelo, pese a lo que mucha gente decía por ahí que era inexperto. No, era veterano, llevaba a 2 mujeres con él y tiene un accidente en extrañas circunstancias. Se habla de que el tiempo no era muy favorable, eso no es cierto, el tiempo era bastante benévolo, no era maravilloso, pero era bastante benévolo, como para que él pudiera haber hecho ese vuelo perfectamente sin ningún tipo de problema. Y sin embargo, tiene un accidente que nadie sabe de qué naturaleza es, y este hombre, el hijo de John Fitzgerald Kennedy, muere. Lo curioso es un dato de que los restos del avión se encuentran esparcidos por una enorme distancia, y eso solo se produce cuando el avión está ya en vuelo. Está ya en vuelo. Claro. Si el avión cae y se estrella, pues la gran parte de los pedazos quedan repartidos en una zona muy pequeña. Pues el avión, realmente aparecen trozos del avión por todos los lados. Aquello se investiga muy peregrinamente y finalmente se dice que bueno, que ha sido un accidente que ha tenido el avión y ha muerto pues de manera accidental. Y aquí paz y después gloria. Y vemos como toda la saga de la familia Kennedy, que yo no digo que sean unos santos, que de santos nada, pero toda la saga de la familia Kennedy con posibilidades de acceder al poder de la Casa Blanca es fulminada inmediatamente. Es que lo de los accidentes aéreos se presta mucho. Cuéntanos el caso de Enrico Mattei. Sí. Bueno, Enrico Mattei... No, Matteotti. Matteotti. Es que yo a veces también me confundo. Mattei es un diputado socialista que es asesinado por el fascismo. Matteotti no. Matteotti es un ministro ya de los años 60, primeros años 60, calculo yo. Es un ministro de Industria de Energía italiano. No es un comunista, ni un socialista, ni nada. No sé de qué partido era, pero no era un radical. Pero que empezó a observar la dependencia energética que tiene Italia, como todos los países industrializados que carecen de yacimientos. Sí. Y entonces dice, bueno, estamos en manos de las Seven Sisters, las 7 compañías petroleras norteamericanas, que son las que controlan el combustible del mundo. Y esto nos sale carísimo, habría que ver otras maneras de comprar el petróleo en otro sitio, refinarlo nosotros, etcétera, etcétera. Y empieza a avanzar en este sentido, a hacer relaciones con Rusia, con otros proveedores, me imagino que con Venezuela, no lo sé. Y efectivamente tiene un accidente aéreo y desaparece del mapa. O sea que estaba poniendo sobre la mesa en Italia la posibilidad de adquirir petróleo o bien a Rusia o bien a los rivales de Estados Unidos. Claro. Y el avión creo que también estalla en el aire, ¿no? Estalla en el aire también. Además, Matteotti era un héroe, ¿no? Este hombre provenía de los partisanos italianos, era un héroe de la resistencia. Yo no sé, yo pensaba que era un tecnócrata, vamos, que tampoco lo hizo. Yo he leído parte de su biografía muy por encima en un artículo, y de hecho hay un post en Mundo Desconocido, en mundodesconocido.com, en el cual hablo de Matteotti, y efectivamente este hombre era muy querido porque había demostrado, bueno, pues sí. Bueno, pero es curioso que como hay ciertos poderes industriales en los que en el momento que te enfrentas a ellos te metes en un gran lío. Bueno, es el caso de lo que ha pasado en Argentina. O lo que nos está pasando ahora, que tal vez esos poderes siguen en pie y hoy en día la política nacional o internacional no se opone contra ellos, sino que se opone contra los ciudadanos, favoreciendo los intereses de esas grandes corporaciones. De hecho es así, eso lo estamos viendo día a día, ¿no? Sí. Yo te iba a decir el caso de la YPF Argentina, la Compañía Nacional de Petróleos, que le pasó lo mismo. Es decir, empezaron a hacer intentos de garantizarse el auto en los años 60 también, más o menos. Autogestión, sí. El autoconsumo energético. Lo mismo diversificando los proveedores, tratando de encontrar ellos yacimientos que al final aparecieron. Y eso pues se fue contestando con golpes de estado militares, hasta que desistieron.
O sea, que eso hay un documental muy bueno sobre el petróleo en Argentina. Bueno, Con llevamos los pelos de punta. un montón de tiempo hablando con Antonio. Ha sido sorprendente, ha aportado un montón de datos que desconocíamos. Nos ha mostrado. Y hay muchos más. O sea, hay muchos más, hay muchos más. Quizás Es que en realidad todos son cabos sueltos. Nada, todos son nada, cabos es sueltos, muy nada, difícil. Nada es terminante. La comisión Warren es insostenible, el informe Warren es Eso sí, insostenible. sabemos lo que no puede ser. Ahora, lo que fue, yo no me atrevo a decirlo, no lo sé. Bueno, en resumidas cuentas, pues nada, nos ha mostrado este maravilloso material que tiene, que corresponde al material original utilizado en la época, la revista original, una serie de documentaciones. Él tiene más libros sobre este tipo de cuestiones, ha tenido conversaciones con mucha gente, entonces a estos intercambios, cambios de puntos de vista, hace que Antonio sea, o es posiblemente, el mayor conocedor del caso del asesinato de John F. Kennedy en el Estado español. Es para mí un placer tenerle aquí y hablar sobre este tema y bueno, pues deciros que yo emplazo a Antonio porque Antonio es un gran conocedor de otro caso muy curioso, ¿no, Antonio? Sí, los crímenes de Jack el Destripador. Eres un gran conocedor de los crímenes de Jack el Destripador, que llevas muchos años también investigándolo. Sí, eso llevo quizá más tiempo todavía y de hecho escribí esta novela, Últimas palabras de Kate Eddowes, que es la cuarta víctima de Jack. Ah. Ganó el premio de novela Ciudad de Majadahonda. Aquí hay una parte literaria, pero vamos, el final de la novela es investigación pura y dura. Vamos a ver. Si quieres esto lo dejamos para otro vídeo, más adelante, cuando tengamos la oportunidad, y nos hablas de Jack el Destripador, quién pudo estar detrás de Jack el Destripador y qué intereses había, qué ocurrió, cómo atacaron a las víctimas, cómo desaparece. Te adelanto que hay una vinculación española. Hay una vinculación española en el caso de Jack el Destripador. Ah, pues muy interesante. Pues nada, esperamos tener con nosotros nuevamente a Antonio Ruiz, y pues despedirme después de esta larga conversación que hemos mantenido e interesante con él, en el cual nos damos cuenta que efectivamente, primero, nada es lo que parece y posiblemente las mismas fuerzas que asesinaron a John F. Kennedy sigan en pie. ¿No te parece, Antonio? Tal vez están ahí. Yo creo que sí, por supuesto que sí. Pero, muy bien. Pero cada vez más descaradas. Sí, ahora ya es evidente. Sin disimulo. Muy bien, pues nada más, y desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.